Hola, vamos a continuar con el tema de electricidad, en concreto con el apartado 3, los circuitos en serie y en paralelo. Lo tenéis en las páginas 14 y 15 de vuestro libro. Podemos conectar dos elementos de un circuito, como pueden ser dos bombillas, dos receptores, en serie o en paralelo. Conectamos dos elementos en serie cuando los conectamos en el mismo cable, es decir, cuando el circuito se cierra y sale la corriente de la pila, del polo positivo de la pila, pasa por un receptor y luego pasa por el otro. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un esquema eléctrico que simboliza lo mismo, en el que vemos que hay un único cable, un único camino por donde la corriente circula. ¿De acuerdo? Otra forma de conectar los elementos es en paralelo. Ahora los dos no están conectados al mismo cable, son dos cables independientes. Si cierro el circuito, empieza a circular la corriente eléctrica y cuando llega a este punto, que se llama nudo, es un cruce, ¿de acuerdo? Los electrones, un grupo de electrones irá por un camino y otro grupo de electrones irá por otro. Aquí volverán a unirse ese flujo y regresarán todos a la pila. Estas dos formas de conexión, en serie y en paralelo, que aquí parecen muy sencillas porque están colocadas en línea, esto es uno arriba y uno abajo, se puede complicar mucho cuando tienes más elementos y cuesta ver qué está conectado en serie y qué está conectado en paralelo. Bueno, pues hay una especie de truco que podéis pensar y es imaginaros que sois un electrón. Un electrón que sale de la pila del polo positivo en medio de una corriente de electrones, compañeros vuestros, todos con el mismo objetivo. Salís del polo positivo de la pila cargados de energía que te ha dado la pila, ese voltaje de la pila que hemos comentado en lecciones anteriores, y tenéis una misión que es recorrer el circuito y volver al polo negativo de la pila. Esa es la misión de la corriente eléctrica, de ti como electrón. Bien, vais cargados de energía, ¿vale? Ese voltaje de la pila, y hay una segunda misión, y es que tenéis que gastar la energía en ese circuito. A la pila se vuelve sin energía. Es como si os dicen vuestros padres que la paga del fin de semana tienes obligación de gastársela en ese fin de semana. ¿Vale? Bien, ¿qué hace el electrón? Bien, en un circuito en serie, ¿por cuántas bombillas pasa el electrón? Mirad, como estas dos están en serie, tú como electrón pasas por una bombilla y luego por otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay una tercera condición. Y es que no puedes pasar por un receptor si no pagas energía. Tienes que dejar una parte de tu energía. ¿De acuerdo? Hay que distribuir la energía. Bien, eres un electrón, sales de la pila, pasas por una bombilla, le dejas una parte de la energía y cuidado, esta es la última bombilla, así que el resto de la energía se la dejas a esta. Es decir, repartes esa energía. Bien, ¿qué ocurre en un circuito en paralelo? Vuelve a pensar que eres un electrón. El electrón sale de la pila en medio de esa corriente y al llegar aquí hay un cruce de caminos. El electrón irá o por uno o por otro, no puede ir por los dos, no te vas a partir por la mitad. Así que imagina que vas por el camino de arriba, pasas por una bombilla y al llegar aquí, ¿qué ocurre? Al llegar aquí, continúas tu camino hacia el polo negativo de la pila. Y ahí se acabó el viaje de ese electrón. ¿Por qué se enciende esta? Porque pasan muchos electrones por arriba y muchos por abajo, ¿de acuerdo? Tú mismo, como electrón, al llegar aquí, te podría haber tocado haber pasado por este camino, pero ocurre lo mismo. Al llegar aquí, tienes que volver a la pila, ¿de acuerdo? Es decir, cada electrón que ha recorrido este circuito ha pasado por una sola bombilla. Sin embargo, cuando estaban conectados en serie, el electrón ha pasado por las dos bombillas. Hemos visto un circuito con dos bombillas, pero podemos conectar receptores de cualquier tipo, por ejemplo, una bombilla y un motor. Esta conexión sería una conexión en serie. Acuérdate, un electrón tiene que pasar, si pasa por la bombilla, obligatoriamente vas a pasar por ese motor. Aquí tienes una conexión en paralelo de una bombilla y un motor. Si cerramos el circuito, el electrón sale de la pila y o bien mueve el motor o bien enciende la bombilla. En definitiva, la corriente de electrones hace funcionar las dos cosas. Bien, vamos a analizar qué ocurre con el voltaje de la pila en el circuito.
Vamos a ver, el electrón sabemos que tiene que gastar toda esa energía que le ha dado la pila en los receptores que se encuentran por el camino. ¿De acuerdo? ¿Estos receptores qué van a hacer con esa energía? Por ejemplo, las bombillas se transformarán en luz en este caso. Bien, el electrón sale de la pila con un voltaje y tiene que pasar por 3 receptores, es decir, tiene que gastarse toda esa energía en 3 receptores. Bien, como estos 3 receptores son iguales, pues dejará un tercio del voltaje en este receptor, un tercio en este y otro tercio en este, para volver a la pila sin energía. ¿De acuerdo? Es decir, reparte su voltaje. ¿Qué ocurre cuando tengo 3 bombillas en paralelo o más? El electrón sale de la pila y al llegar al nudo elige un camino, bombilla de arriba, pasa por una bombilla y al llegar al otro nudo regresa a la pila. ¿Qué significa eso? Que toda la energía que le ha dado la pila obligatoriamente se la gasta en la bombilla por la que pasa. Es decir, el voltaje que da la pila cae entre los extremos del receptor. En resumen, ¿cómo se repartirá la energía de la pila? En un circuito en serie, la energía se reparte entre los receptores. Si la pila es de 4 voltios, el electrón deja 1 voltio en la primera bombilla, 2, 3 y el último voltio lo deja en la cuarta bombilla. Sin embargo, en el circuito en paralelo, esos 4 voltios se quedan todos en una única bombilla. ¿De acuerdo? Porque solo pasa por un receptor en su camino cada electrón. Por eso, estas bombillas lucen más si están conectadas en paralelo que si están conectadas en serie. ¿Cuál es el truco? Porque si no, todas las bombillas estarían conectadas en paralelo, porque lucen más. El truco es que las pilas son un almacén de energía, tienen una energía determinada y cuando se acaba, la pila se agota. ¿Qué ocurre en el circuito en paralelo? Lucen más, ¿de acuerdo? Pero agotarán antes la pila. El circuito en serie lucirán menos, pero la pila durará más. Analicemos ahora qué ocurre con la intensidad de corriente de este circuito. Vamos a ver, la intensidad de corriente, acordaos, sale del polo positivo de la pila, sentido convencional de la corriente, recorre el circuito y vuelve al polo negativo de la pila. Podemos imaginarnos que la intensidad de corriente es como un chorro de agua, donde las moléculas de agua serían los electrones. De aquí sale un chorro de agua y una tubería, y esa tubería va a pasar por los 3 elementos. Luego, la intensidad de corriente será la misma a lo largo de todo el circuito. Esa tubería de agua no tiene fugas, ha llevado el agua a lo largo de los 3 elementos. ¿De acuerdo? La intensidad de corriente en un circuito de elementos conectados en serie siempre es la misma, solo hay una. Sin embargo, si analizamos un circuito en paralelo, la intensidad de corriente sale de la pila, pero al llegar aquí hay un cruce, hay 3 tuberías diferentes. El agua, de ese chorro de agua, se divide en 3. Obviamente, estas intensidades de corriente que circulan por cada una de las ramas tienen que ser más pequeñas. Han salido de una tubería más grande. Pasan cada una por su rama y se vuelven a unir de aquí, en el segundo nudo. De tal manera que se recupera la misma tubería, la misma intensidad de corriente que entró al principio. Acordaos de que no hay fugas en el circuito. Y toda esa intensidad de corriente vuelve a la pila. ¿De acuerdo? Con lo cual, la intensidad de corriente se divide en las diferentes ramas de un circuito en paralelo. Vamos a deducir ahora qué ocurrirá si se rompe, se funde o desconecto un elemento que está conectado en serie con otros. Por ejemplo, esta bombilla. Si yo desconecto esta bombilla del circuito, ¿qué ocurrirá? Vamos a pensarlo. Desconecto, la corriente sale del polo positivo, pasa por esta bombilla, pero ¡uy! No puede continuar. Pues hemos cometido un error. ¿Cuál es el error? Que la corriente nunca salió del polo positivo de la pila. Hay una cosa que siempre tenéis que recordar. Los electrones solo se mueven si hay un circuito cerrado. ¿Entendido? Y este circuito estaba abierto. Los electrones no son como nosotros, que no nos damos cuenta de nada hasta que lo tenemos encima. ¿De acuerdo? No hay movimiento de electrones si el circuito no está cerrado. Bien,
Vamos a ver qué es lo que ocurrirá. Si desconecto un elemento de un circuito que está conectado en serie, lo que ocurre es que los electrones no se mueven, es decir, no hay corriente eléctrica. Todo lo que está conectado en serie está apagado, todo lo que está en el mismo circuito. Vamos a comprobarlo. Tengo esta bombilla. Si la desconecto, se me apagan todas, porque los electrones no se mueven y llegan al borde y dicen ¡hey! Que no puedo seguir. ¿Y qué ocurrirá si los elementos están conectados en paralelo y desconecto uno de ellos? Pues os dais cuenta que continúo teniendo caminos cerrados por donde los electrones pueden circular. Es decir, ¿qué esperáis que ocurra? Que los elementos que continúen conectados al circuito no sufrirán ninguna modificación, continuarán encendidos y funcionando. Vamos a analizar ahora un circuito eléctrico similar al que tenéis en la página 15 del libro, en el que tenéis 3 receptores, en este caso son bombillas, podrían ser motores, zumbadores, timbres y 3 interruptores. Y tenéis que ser capaces de deducir qué elementos funcionarán en función de si los interruptores están abiertos o cerrados. Ahora mismo están abiertos los 3 interruptores. Nada funcionará. ¿Por qué? Porque no he conseguido un camino cerrado por el cual los electrones puedan viajar del polo positivo de la pila al polo negativo. Si cierro el interruptor 1, continúa la misma situación, porque si os dais cuenta, aquí el camino está cortado. Pero si cierro también el interruptor 2, he conseguido un camino cerrado por donde puede circular la corriente eléctrica y todo lo que esté en ese camino está funcionando. Si en vez de el interruptor 2 cierro el 3, tengo un camino diferente, pero sigue siendo un camino cerrado. Vale, y si cierro todos los interruptores, pasa corriente por todas y cada una de las ramas del circuito, con lo cual todos los elementos funcionan. Bueno, pues ya solo os queda hacer el cuestionario y nos vemos en el próximo video tutorial.